Presentar estos planteamientos desde la óptica del doctor Cliserio Coelho Garcés, quien nos lleva a reflexionar con la lectura de su obra, haciéndonos conscientes de la importancia del pluralismo e igualdad de derechos, entre otros temas. A continuación, daré lectura para hacer la presentación del presidio. Me permito presentar a los integrantes, subdirector de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta Casa de Estudios, el maestro Tomás Vega Marín. Doctora Yurisha Andrade Morales, consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán. Doctor José René Olivos Campos, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Doctor Rubén Herrera Rodríguez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Y desde luego, el doctor Cliserio Coelho Garcés, magistrado presidente de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y autor del libro Igualmente agradecemos la asistencia de magistrados, de los integrantes del Consejo del Poder Judicial, de los organismos autónomos, así como de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Electoral, servidores públicos y autoridades universitarias. A todos y cada uno de los presentes, gracias por acompañarnos. Iniciamos con la participación del doctor José René Olivos Campos, moderador de este evento. Muy buenos días, tengan todas y todos. Pues antes que nada saludar aquí a nuestros amigos que nos acompañan, al consejero Román, muchísimas gracias. También están presentes representantes de algunos partidos, también como alumnos de la maestría en Derecho Electoral, los compañeros del Tribunal Electoral del Estado, nuestros homólogos, el magistrado Ignacio Hurtado Gómez, el magistrado Alejandro Rodríguez Santoyo, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto estar aquí hoy en esta reunión que nos ha convocado, la presentación del libro Repensar la ciudadanía, derechos políticos de las minorías y grupos vulnerables, que es de la autoría del doctor Cliserio Coelho Garcés, magistrado de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, nos honra mucho su presencia en esta aula magna de la Facultad de Derecho. Muchas gracias también al señor subdirector, al maestro Tomás Vega Marín, muchas gracias por su presencia, agradeciéndole también que por su conducta le agradezcamos al señor director de nuestra facultad. Y es también para nosotros contar con destacados juristas como es la doctora Yurisha Andrade Morales y el doctor Rubén Herrera Rodríguez, quienes harán los comentarios de esta obra tan relevante en este momento de nuestra era postmoderna que nos ha caracterizado dentro de este trabajo el doctor Cliserio Coelho Garcés. Vamos a dar inicio. En principio habrá dos intervenciones, la primera de la doctora Yurisha Andrade Morales para comentar, y posteriormente la intervención del doctor Rubén Herrera Rodríguez. La doctora Yurisha Andrade Morales es doctora en Derecho con mención sobresaliente por la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Derecho por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, maestra y licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ha sido coordinadora de la maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Latina de América y catedrática de la misma, así como de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Michoacana, autora de diversos libros, capítulos de libros, artículos, coordinadora de diversos libros, ha impartido diversas conferencias y congresos en diversos países y a nivel nacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y actualmente se desempeña como consejera del Instituto Electoral de Michoacán y presidenta de la Comisión Electoral de Derechos Humanos de la misma. Cedo el uso de la palabra a la doctora Yulisa Andrade. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos. En primer lugar, quiero agradecer al magistrado presidente, el doctor Rubén Herrera, por esta invitación a presentar esta obra de gran interés que en el transcurso del desarrollo de su comentario iremos hablando sobre la misma. Asimismo, quiero felicitar al Tribunal Electoral, a sus magistrados, ya que bueno, están cumpliendo sus primeros 25 años de edad, y este tipo de eventos creo que es de suma importancia para abonar precisamente a todos los temas que se tratan dentro del propio órgano. Dar la bienvenida a todos los alumnos, las autoridades, consejos electorales, magistrados, partidos políticos, y que la verdad siempre nos están acompañando en este tipo de eventos, y es muy interesante que estén empapados y estén interesados en estos temas, sobre todo desde una perspectiva ya más social, una perspectiva ya más un enfoque de derechos humanos, como es precisamente esta obra. Precisamente la obra Repensar a la Ciudadanía está realizando un estudio desde los derechos políticos de las minorías y de los propios grupos vulnerables. Es una obra que de verdad es de obligada lectura, aborda temas demasiado interesantes, y sobre todo no nada más son temas enfocados para los especialistas en el derecho electoral, sino que también son para el público en general, ya que trata de conocer o darnos a conocer nuestros derechos, hacerlos valer y respetar desde una perspectiva social, y obviamente nuestros derechos político-electorales que están en el marco de los derechos fundamentales. Este libro se divide en 7 interesantes apartados o capítulos en los que el autor no dejó escapar un solo detalle para incentivarnos a participar más en la vida democrática, sobre todo apostando hacia la inclusión de las minorías y de los grupos vulnerables, como lo son los inmigrantes, los nacionales en el extranjero, las minorías étnicas, la equidad de género, las personas privadas de su libertad y las personas con alguna discapacidad. En el capítulo relativo a las nuevas perspectivas de la ciudadanía posmoderna, el autor nos hace un estudio muy interesante sobre lo que es la ciudadanía, sobre lo que es la soberanía, y obviamente el enfoque que tenemos que darle como ciudadanos o integrantes de una comunidad para precisamente incentivar la participación democrática, hacer valer nuestros derechos políticos en un sistema democrático. Obviamente este tema se ha abordado en un análisis comparado desde una perspectiva internacional y aterrizado en casos nacionales, que el autor ha hecho un estudio comparativo de suma importancia, y obviamente ahí podremos ver nosotros la influencia de estos tratados internacionales, estos instrumentos internacionales en la defensa de nuestros propios derechos, no nada más humanos, sino ya más especializados en los derechos político-electorales. También habla sobre la igualdad de derechos, los derechos de las minorías, el multiculturalismo, la ciudadanía posmoderna, obviamente abordando el tema sobre el principio pro persona, y obviamente finalizando con el tema de las minorías y los grupos vulnerables. El autor hace hincapié sobre qué es la ciudadanía y cómo se considera como la base de la comunidad política, en la que todos poseen los mismos derechos con independencia de sus circunstancias sociales. Se consolida frente al poder público mediante la participación política de todos de legitimar a sus propias autoridades. Al hablar del principio pro persona, ha reconocido la protección más amplia de los derechos a la dignidad humana, y a partir de los principios básicos, obviamente de los derechos humanos, hace hincapié al principio de progresividad como un principio que implica que el catálogo de los derechos puede seguir expandiéndose, y obviamente irlos adecuando a las necesidades de cada comunidad, de cada país, de cada grupo social, es decir, perfectibles como son los derechos humanos. En el capítulo relacionado sobre el tema de los derechos políticos de las minorías étnicas nacionales, se aborda un tema muy interesante que todos sabemos, sobre todo en Michoacán, el tema del caso Cherán, que derivado de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es que la comunidad indígena de Cherán se rige bajo su propio sistema normativo, es decir, bajo sus usos y costumbres, lo cual aborda de manera muy detallada en esta obra, hace un análisis sobre lo mismo, y obviamente sabemos los orígenes de este cambio de sistema normativo, precisamente ante un hartazgo social, ante ese
saqueo que había en la comunidad, saqueo forestal y la violencia vivida en ese municipio, y cómo fueron organizándose las propias autoridades hasta llegar a su reconocimiento como un pueblo indígena, donde ellos se puedan regir bajo sus costumbres mediante sus consultas y sus reuniones de asamblea, y asimismo basándose en los instrumentos internacionales para poder adecuar nuestra propia normativa interna en nuestro país. Otro tema también que trata el autor de suma importancia y muy reciente es el hecho de hablar de la candidatura indígena para la elección de la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México, donde de igual manera la Sala Superior introdujo reglas precisas para este proceso para que se eligieran diputados constituyentes con representación de este grupo social. La propia Sala emite dos acciones afirmativas, una sobre los jóvenes y otra sobre la representatividad en los grupos y comunidades y pueblos indígenas, por lo cual obligó a los propios partidos políticos para que se incorporara al menos una candidatura independiente en el primer bloque de esos, de la primera lista, dentro de los 10 de las listas de cada candidato. Es decir, los partidos políticos tuvieron que incluir a una persona que representara una comunidad o un pueblo indígena para que fuera representado en esta Asamblea Constituyente. Sobre el tema de la equidad de género en el ejercicio de los derechos políticos y el acceso a la representación política, es otro tema que no podía faltar su análisis, y es precisamente relativo a la equidad de género, lo que se ha alcanzado para ejercer los derechos políticos y el acceso a la representación política en nuestro país. No solamente desde un enfoque de un estudio que se ha hecho sobre la evolución del acceso a las mujeres a cargos públicos o el acceso a las mujeres a participar como candidatas dentro de un proceso electoral, sino que también cómo ha ido evolucionando desde ser una mera recomendación que se hacía en la ley a los partidos políticos de que incluyeran mujeres como candidatas para los cargos de elección popular. Ahora se ha ido materializando, y lo acabamos de vivir en la reforma 2014, donde la propia Constitución nos marca esta equidad, esta paridad de 50 y 50 para que los partidos políticos metan o inscriban al 50% de mujeres como candidatas, de lo cual el propio Instituto Nacional Electoral y nosotros como institutos electorales locales tenemos la facultad de negar ese registro si no cumplen los partidos políticos con esta cuota. Pero también hay que tomar en cuenta algo: sí es un medio, es un acceso para que las mujeres alcancemos un cargo de representación popular, pero eso tampoco nos garantiza que en las urnas los resultados sean equitativos. Sí da facilidades, obviamente, para que las mujeres podamos acceder a los cargos, pero no quiere decir que en automático va a haber una representación del 50-50. Ha habido avances, se ha habido ya materializado en el propio Congreso de la Unión, en el propio Congreso del Estado de Michoacán, donde cada vez es mayor el número de mujeres que integran estos recintos, pero que también obviamente nos falta mucho camino por recorrer, ya que bueno, se han aplicado algunas acciones afirmativas como los famosos concursos de oposición para que sea nada más destinado a las mujeres y que las mujeres podamos tener acceso a ello, pero va a haber el día de mañana cuando los hombres digan esto es discriminatorio, ¿no? Porque nada más a las mujeres, y al rato ellos van a ser los que van a demandar los espacios públicos. Entonces, pues es un tema muy interesante que tenemos que pensar y ver a futuro. Ahorita sí se está logrando algo, pero no lo hemos podido materializar, incluso en los propios cargos de designación también, en las propias administraciones públicas, tanto federal como estatales. Hemos visto que esa equidad no se ha visto materializada al 100%, o al menos los cargos de decisión, de toma de decisión y mando no son ocupados en su mayoría, ni siquiera un 50% por las mujeres. Es por ello que el autor, al hablar del tema sobre la equidad, se remonta al movimiento feminista, donde fue ganando terreno ya la participación de las mujeres, y obviamente al hablar de este movimiento feminista nos explica la repercusión del propio movimiento en diversos países del mundo y cómo se ha ido materializando hasta tener el día de hoy ya un caso preciso en nuestro país, lo que acabo de comentar, ya constitucionalmente reconocido, pues que hay una garantía de que las mujeres ocupen el 50% de las candidaturas. Sí hemos avanzado en el tema de acceso a la participación como mujeres a los cargos públicos, pero hay que también mencionar y reconocer que aún falta un gran camino por recorrer, sobre todo porque es un tema cultural, un tema de educación, de principios, de formación, que nosotros poco a poco tenemos que ir ganando ese terreno y que también tenemos que irnos empoderando como mujeres. No solamente por ser mujeres vamos a cubrir una cuota
o las famosas improvisaciones, ¿no? Me falta una mujer candidata, pues ¿quién? Pues vamos a agarrar a la colaboradora del colaborador, pues, que es mujer y que nos va a cubrir una cuota, ¿no? Finalmente, el autor también nos habla de un tema de suma importancia sobre el ejercicio de los derechos políticos de las personas con alguna discapacidad. El autor hace un estudio minucioso sobre los tipos de discapacidad visual, motriz, intelectual, y obviamente basado en instrumentos internacionales reconocidos mundialmente y en los que México es parte de los mismos porque ha suscrito este tipo de convenios. En el tema del acceso a las personas con discapacidad a los cargos públicos, al ejercicio del voto, simplemente a integrar las mesas directivas de casilla, es un tema que también ya ha tenido un gran avance en nuestro país, que también es un tema que no es explorado ni se ha trabajado desde muchos años atrás. Es prácticamente reciente y como ejemplo de ello podemos citar en el proceso electoral 2016, cuando el Instituto Nacional Electoral emite un acuerdo para que precisamente haya inclusión de las personas con discapacidad para la integración de las mesas directivas de casilla. Hubo gran participación, en casi todas las mesas que se instalaron durante ese proceso hubo participación, hubo integración de personas con discapacidad, pero también hay que crear las condiciones necesarias para que tanto las personas puedan acudir a las urnas a emitir su voto, así como también a participar como integrantes de estas mesas directivas de casilla. Y obviamente también la falta de difusión y de información, porque muchas personas, a pesar de que ya hay instrumentos técnicos que facilitan este acceso, no los conocen, hay un desconocimiento general de la población sobre precisamente las facilidades que hay. El autor trata un tema muy interesante sobre dar ese acceso a las personas con discapacidad, incluso menciona lo que en otros países ya se ha implementado, que es el voto electrónico. Nosotros en nuestro país nos falta un poco, se está implementando el voto electrónico para nuestros connacionales en el extranjero y por ciertas circunstancias, al parecer no va a ser posible materializarlo para el próximo proceso electoral, es decir, el próximo año. Entonces, el tema de la desconfianza también, el desencanto hacia las instituciones. En México tal vez tenemos todavía esa resistencia de que podamos nosotros tener los candados suficientes para que un voto se emita desde las vías electrónicas y sobre todo, como lo hacen en otros países, incluso llevar o facilitarle a las personas desde los propios hospitales, llevar urnas para que emitan sus votos en las propias cárceles, pero creo que es un tema que debemos de reflexionar en nuestro país y que el autor lo trata de manera muy precisa y muy digerible durante este texto. También, bueno, hemos visto que en México hemos avanzado en estos temas, sí, bastante hemos avanzado, pero también hay mucho que hacer. El tema de los derechos humanos no es solamente volcado hacia las comisiones de derechos humanos o defensoras de los derechos humanos, sino que es un tema que, como ejemplo de ello, ya en el Instituto Electoral de Michoacán ya implementamos una comisión de derechos humanos, pero desde el ámbito electoral. ¿Por qué? Porque finalmente los derechos político-electorales son derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna, en nuestros propios tratados internacionales. Es un derecho político el votar, ser votado, tener acceso a los cargos públicos, tanto los grupos vulnerables como las minorías, las mujeres, los hombres, los migrantes, los discapacitados, nuestras personas que por razones ajenas tal vez, o que viven un proceso electoral, un proceso penal, aún o creen que están privados de sus derechos político-electorales, que es un tema demasiado interesante que lo va a explicar el doctor Rubén Herrera y que es abordado en este tema. Entonces creo que como instituciones electorales estamos obligados, como bien lo dice el libro, ¿no?, repensar a la ciudadanía, incluir y obviamente no discriminar a este tipo de grupos que son las minorías o los grupos vulnerables, que tal vez ellos no se asumen tan vulnerables, pero el rechazo de la propia sociedad es lo que nosotros mismos los hacemos vulnerables, y no es que ellos tengan una falta de capacidad o que tengan discapacidades que nosotros no podamos entender, al contrario. Es un ejemplo y creo que ya se ha vivido, lo hemos visto, el hecho de que una persona con discapacidad acuda a la urna y que con conflictos o con distintas imposibilidades aún así vaya a ejercer su voto. Y es una vergüenza para un ciudadano que no tenemos la discapacidad, al menos que se vea, ¿no?, porque también tenemos discapacidades, a veces no se ven mucho, pero sí las tenemos. Es una vergüenza que nosotros no vayamos y ejerzamos nuestro voto, o que no participemos como ciudadanos a querer integrar nuestras directivas de casilla, a ser funcionarios de un órgano electoral durante los procesos, y que estas personas sí tengan este valor
este entusiasmo y obviamente las ganas de participar y hacer valer sus derechos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Yulisa Andrade Morales. Sin duda, las reflexiones que usted aborda con respecto al libro Repensando la Ciudadanía del doctor Clicerio Cuello abundan sobre un aspecto comparativo en el caso local, y que me parece que lo local no es más que parte de lo nacional y lo internacional. Y sin duda estas reflexiones que usted trata y vincula muy bien me están dándonos muestras de la necesidad de continuar repensando la ciudadanía. Voy a dar un referente del magistrado Rubén Herrera Rodríguez, una síntesis curricular, quien sería la segunda intervención. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es maestro en Ciencias con especialidad en Administración Pública por el Instituto Politécnico Nacional y es doctor en Derecho por el Instituto Internacional de Derecho y el Estado. También cuenta con especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España. Ha sido asistente a diversos cursos, seminarios, congresos, como ponente en diversas materias. Fue secretario instructor de la Quinta Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. También se desempeñó como secretario de Acuerdos de la primera ponencia y de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. Actualmente fue designado por el Senado como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Cedo uso de la voz al magistrado Rubén Herrera Rodríguez. Muchas gracias, magistrado Daniel Olivos. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto contar con su asistencia y compartir desde luego esta mesa con quienes ya han sido presentados. En especial, un agradecimiento al magistrado presidente de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el doctor Clicerio Cuello Garcés, quien se tomó el tiempo de sus múltiples ocupaciones. Sabemos que están en revisión de elecciones en Nayarit, Coahuila y el Estado de México. Por eso, doble el agradecimiento y el reconocimiento por acompañarnos en los eventos del 25 aniversario de la Jornada Electoral del Estado. Antes de tocar el tema del libro, ya la doctora Yulisa hizo avance de temas trascendentales respecto a los derechos políticos de avanzada. Considero yo que aquí el doctor Clicerio refiere, y cuando tuve el libro en las manos, igual que todos, acudimos rápido al índice, y desde ese momento me llamó mucho la atención temas no solo de actualidad, sino temas que percibí que iban a tener un desarrollo progresista, lo cual así fue. Considero enriquecedor porque no únicamente se hace desde un punto de vista teórico, sino sabemos que es enriquecedor que el que escriba sea una persona que cotidianamente tiene una práctica en la justicia electoral. Muchas gracias nuevamente. Efectivamente, ya la doctora Yulisa habló sobre los derechos políticos de minorías, enmarcados desde un punto de vista de una ciudadanía moderna. Yo voy a hablar sobre un capítulo del libro específico que es los derechos políticos de los inmigrantes. Para el desarrollo de este tema, el autor del libro inicia definiendo qué es un extranjero y concluye refiriendo que es, según definiciones estudiadas, que es un extranjero. Considero yo que eso llevó a que el estudio se desarrollara en relación a
que un extranjero es una persona que, por lo tanto, en un país donde reside por algún motivo ajeno a él, tiene menores garantías que los locales. Nos señala que estos se enfrentan, para poder desarrollar sus derechos políticos, un nacionalismo que muchas veces hace difícil la incorporación de estos derechos a los extranjeros, dado que no comparten los mismos intereses que la comunidad donde está radicando. En base a eso, él propone y considera que es importante que, bueno, si bien un extranjero no comparte una historia en común y su identidad no define a una nación, al momento de residir en este lugar es afectado por los problemas, y además no nada más es afectado por los problemas, él beneficia a su comunidad, dado que él aporta económicamente en ocasiones y además inclusive llega a pagar, tiene sus contribuciones fiscales que a la postre apoyan los servicios públicos de esa comunidad. Por tanto, dice, bueno, el tener una residencia estable debe de dejarse en que esa persona pueda elegir a sus autoridades. Este estudio, al igual que los demás que realizó en los capítulos, no únicamente lo hace partiendo desde puntos de vista constitucionales, también nos orienta con criterios convencionales, jurisprudencia supranacional y desde luego casos específicos muy interesantes, con la finalidad, dice él, de que es importante de comprender la necesidad de reconocimiento de la diversidad cultural y de acceso de los inmigrantes en condiciones de igualdad al ejercicio del derecho y de las libertades propias del Estado. Por tanto, nos cita muchos ejemplos, hace comparativos importantes de países europeos, con ejemplos significativos en Suecia, Dinamarca, Noruega, Islandia, Finlandia, Irlanda y Países Bajos. En cada uno de ellos, ustedes podrán ver, cuando lean el libro, cómo describe de manera clara lo que pasa en esos países sobre estos temas, como en algunos de manera distinta se protegen estos derechos, algunos de mayor o algunos con algunas limitantes. En este capítulo hay un tema importante que es sobre las restricciones a los derechos de los extranjeros, en este caso en Europa. Nos refiere que algunos son razonables en base a la configuración legal que tiene cada país, pero sin embargo también nos refiere que estas restricciones deben de tener algunas condiciones que son razonables, que deben ser razonables y que no cualquier limitante viola los derechos de las personas, dado que los estados cuentan con la reserva de ley que les permite configurar quién tiene el voto activo y pasivo en su país. Hay un capítulo también importante que es la interpretación que hace el Tribunal Europeo, que ya definió que deben de ser entendidos estos derechos en la forma que menos afecte a los nacionales y extranjeros. Desde luego hay que evitar una censura arbitraria, así lo refiere, concluyendo que estos países europeos consideran que estos criterios son los que más maximizan en todo el mundo estos derechos, diciendo que este tribunal ha dado pasos firmes para atenuar la diferencia entre una persona local y un extranjero. Para concluir este capítulo, nos dice el autor que hay argumentos suficientes para el reconocimiento de los derechos políticos de los inmigrantes en las constituciones democráticas y en forma específica al derecho de sufragio activo y pasivo, desde luego bajo requisitos específicos que deben ser proporcionales y previamente configurados por el Estado. Igualmente, en capítulo posterior, desarrolla el tema de los derechos políticos de nacionales con el extranjero, que va vinculado con el tema anterior de los inmigrantes. Hace un estudio
y nos encamina de manera fácil a entender las causas de la migración, de índole histórica, económica, política, cultural, social, inclusive por motivos de guerra, y considera que en la actualidad uno de los principales causas de la inmigración es que ha habido un desarrollo importante de la tecnología y de las comunicaciones que ha permitido y ha sido más accesible la movilidad entre varios países. Por tanto, este fenómeno nos dice que requiere de una atención particular para la protección de los derechos fundamentales de estas personas que tienen movilidad de un país a otro. Es decir, por un lado, habilitar los derechos de los inmigrantes, como ya se dijo, y por el otro, la permanencia del ejercicio de los derechos políticos de los expatriados en su lugar de origen. Asimismo, nos habla de la problemática del voto pasivo, es decir, en su estudio nos deja ver que la mayoría de los países con constituciones democráticas permiten el derecho al voto activo, cosa contraria con el voto pasivo. Y sobre esto hace unas provocaciones, preguntas que nos llevan a repensar la ciudadanía al respecto. Y dice, ¿un expatriado tiene derecho a ser votado? Y si lo tiene, ¿a quién va a representar? ¿Al resto de los inmigrantes que viven en el estado receptor o a los compatriotas en el lugar de origen? Son preguntas que nos deja el autor, responde de manera puntual en base al estudio constitucional y a los criterios supranacionales ya referidos. Sin embargo, concluye que esto es un tema y una asignatura pendiente en el derecho. Aquí una parte, ya referí también que en los capítulos pone casos específicos que levantan mucho la atención, en este caso de la doctrina europea, llama la atención un par de ellos, todos son interesantes, pero nos deja entrever cómo el Tribunal Europeo está tutelando el derecho pasivo en algunos países. Nos cita un caso contra Ucrania, donde un expatriado ucraniano, residente en Estados Unidos, con carácter de refugiado, sale del país porque es acusado de grabar al presidente con relación al asesinato de una periodista o desaparición de un periodista. A esta persona un partido político lo postula como candidato. Entre los requisitos, entre otros requisitos, era acreditar una residencia de 5 años. Él acredita este carácter con un pasaporte interno. Esta persona impugna su candidatura y efectivamente lo acusan de usar documentos falsos y falsear información, respecto de su residencia. Y dicen, ¿sabes qué? Pues tú no resides en este país. El asunto llega a la Suprema Corte y se estima el recurso, va más allá al Tribunal de Estrasburgo. Y es ahí donde se dice, efectivamente, mira, Croacia tiene la libertad de imponer los requisitos más estrictos que consideres, porque tienes tu libertad de configuración. No cuestionamos la exigencia de los 5 años de residencia. Sin embargo, el tribunal reconoce que el candidato tiene una residencia habitual y que el motivo de su salida fue en contra de su voluntad por una persecución política. Y dado que no existe una diferencia entre una residencia legal y habitual, considera que la residencia del actor es legal conforme al pasaporte exhibido, además de que el pasaporte no fue ni siquiera reclamado en el pasado. Esa es una forma como el tribunal tutela el derecho pasivo. Pero también hay otra donde una ciudadana de Letonia fue listada en la lista de
candidatos a un partido político de su país, y entre los requisitos era hablar la lengua oficial, el letón. Ella acredita sus requisitos, además exhibe un certificado emitido por la autoridad competente, pero a su lugar de trabajo llegan personas de entes gubernamentales a hacer cuestionamientos sobre el idioma, y piden un ensayo, y del ensayo ellos determinan que esta persona no cumple con el requisito del idioma, salvo que, como ya se dijo, ya se había acreditado. En este caso, como sabes, que consideró el Tribunal de Estrasburgo que era legítimo negar ese derecho, porque cada Estado tiene su derecho de asegurar las funciones de sus instituciones, y ya que la exigencia del idioma oficial se debe al funcionamiento adecuado del Parlamento, toda vez que el letón era el único idioma que se maneja en ese Parlamento. Por tanto, aquí, de alguna manera, no concede el derecho. Es una forma, me permite citar un par de ejemplos de los tantos que aquí refiere el autor de la obra, con la finalidad de ver los alcances de esta obra, que ejemplifica y nos da de una manera clara una orientación de cómo en otros países se tutela el derecho al voto pasivo. Por último, es un tema que está pendiente de analizar aquí del libro, ya la doctora Luisa agotó algunos temas, y este es el último que voy a tratar de este libro, sumamente interesante y debatible en la actualidad, que es el derecho a votar. Perdón, tengo lo que dice, no es el último, pero voy a explicar que es el derecho a votar de las personas recluidas por proceso penal. Tema por demás interesante, dado que tan provocador, que la pregunta de este capítulo inicia de esta forma: ¿debe el Estado democrático en todos los casos suspender automáticamente los derechos políticos de una persona que esté procesada penalmente o ha sido sancionada con una prueba de la prerrogativa de la libertad? Esta es una prerrogativa constitucional. Y considera que este tema se ve aún más controvertido en el caso de los presos que aún no reciben sentencia firme, dado que hay una evidente violación al principio de presunción de inocencia. Entra de manera tan profunda que para llegar a sus conclusiones hace una descripción de los clásicos para hablar del contrato social, de la pena. Para eso cita a Hobbes, Hugo Grocio, Rousseau, Solon, Beccaria, entre otros. Y llama la atención un concepto al respecto de Benjamin Constant, quien refirió: los culpables no pierden todos sus derechos, la sociedad no está investida ni siquiera de ellos, de una autoridad ilimitada. Su obligación no es infringirles sino penas proporcionadas a sus delitos, no hacerles padecer otros sufrimientos que aquellos determinados por leyes anteriores. Y a ese respecto, igualmente se cuestiona si una pena privativa de la libertad debe llevar en todos los casos aparejada una suspensión de derechos políticos. Y así analiza este tema y dice: bueno, el derecho al voto tiene que ponderarse en cada caso, tomando en cuenta la situación de cada individuo. Y aquí nuevamente nos remite a la jurisprudencia de tribunales europeos, donde de una manera puntual nos dice que dicho tribunal aborda el caso de los prisioneros, precisando que las personas encarceladas continúan disfrutando en todo momento, de un modo general, todos los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, salvo desde luego el de la libertad. Citando varios casos, nos orienta de esa forma. Igualmente nos dice que en la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos no ha habido casos que toquen el tema de políticos por causa penal. Sin embargo, nos guía y nos orienta que también puede ser análogo la supresión de los derechos, de los criterios que ha manejado en el caso
de Tamaulipas contra Nicaragua, y el caso ya muy conocido de Castañeda Guzmán, que por su contenido pueden ser válidos en lo que aplica en estos temas. Un punto importante, donde cita nuestra Constitución Federal, es el artículo 38, fracción segunda, que prevé la suspensión de los derechos políticos a inicio del proceso penal, previo a la sentencia condenatoria, lo cual tiene repercusiones con el principio de presunción de inocencia. En este respecto, la Sala Superior ya se ha pronunciado y dice que esta suspensión de derechos no se da de manera automática, con el puro hecho de que hay un auto de formal prisión, sino que está condicionada a que el procesado se encuentre en prisión condicional. Es decir, cuando en el caso que se diera de una libertad provisional o por caución, esta persona retoma este derecho. Llama la atención que aquí mismo nos muestra el doctor Cliserio una contradicción con un criterio que emitió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emitió un criterio en contrario, lo cual llevó a una contradicción de tesis y que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación diera la razón, por decirlo de alguna forma, a la Sala Superior, diciendo que el citado artículo 38 tenía que ser interpretado a la luz del principio de presunción de inocencia, y que dicha interpretación es razonable y maximiza los derechos fundamentales, de tal suerte que no basta con la sola emisión del auto de formal prisión para suspender de manera automática el derecho al voto, sino que además es necesario que el procesado esté efectivamente privado de su libertad. Y a este respecto, el magistrado Coello sugiere que esta circunstancia debe plantearse o una revisión en sede legislativa, tomando en cuenta los parámetros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prevé la restitución de los derechos por proceso penal únicamente hasta condena de juez competente. Esta es una recomendación que el doctor realiza. Ya no quiero avanzar un poco más, no quiero agotar su tiempo, pero únicamente en un par de palabras. Son temas muy interesantes, todos actuales, todos son progresistas, y este tema, el derecho a votar de nacionales en el extranjero, que tiene vínculo con el ya agotado el derecho de los inmigrantes. Pero únicamente quiero citar unos ejemplos que nos refiere a nivel nacional. Como sabemos, y aquí nos citan unas cuestiones estadísticas importantes, nos señala que la participación ciudadana de estos nacionales en el extranjero es mínima. Nos da el proceso electoral de 2012, donde de más de 11 millones de mexicanos en el extranjero, únicamente votaron 40.714. Considera que hay que generar mejores condiciones para facilitar y utilizar el ejercicio pleno de tal derecho. Nos cita algún ejemplo, nos pone un reglamento del INE que, para facilitar esta acción, determina que la entrega vía mensajería en el domicilio de las credenciales de aquellos mexicanos en el extranjero, lo cual fue impugnado por un partido político diciendo que se había excedido, que la ley únicamente prevé en las embajadas y consulados. La Sala Superior, atendiendo el principio de progresividad, dice que debe de prevalecer en el ejercicio de derechos fundamentales y estimó la validez de la disposición cuestionada, permitiendo que de esa manera se entregaran las credenciales, con un argumento, entre otros, de que el Estado mexicano no tiene en todas partes embajadas o consulados, y con esto se le evita una carga de trasladarse a otras entidades para recoger
su credencial. Ya por último, te lo prometo, es que es imposible dejar muy breve ya el caso México. No obstante que en las entidades federativas, bueno, es el tema del diputado migrante el que mejor lo tomo ya para definir esto. El diputado migrante, y si bien en la Constitución mexicana, en la ley general, no se prevé la posibilidad del voto pasivo del residente en el extranjero, hay que decir que hay entidades federativas que existen avances significativos, desde luego dando la libertad configurativa con que se cuentan para aprobar sus propias normas en materia electoral. Describe como ejemplo Guerrero, Chiapas, Durango, Zacatecas, y casos prácticos, y nos dice aquí que en el caso de Guerrero llama la atención porque el diputado binacional es nombrado por el partido político que logra la mayoría de votos, esto bajo el principio de representación proporcional. Y en el caso de la ley chiapaneca, los que eligen al diputado migrante son los ciudadanos del Estado con residencia en el extranjero. Interesante. En el caso de Durango, dice, lo eligen al diputado migrante los residentes del Estado. Como pueden ver, estos temas efectivamente nos llevan a la necesidad de replantear las condiciones tradicionales de la ciudadanía. Agradezco al magistrado presidente Cuello Garcés que ponga de manera clara estos tópicos sobre la mesa en un libro altamente recomendable, que seguramente no solo es referente para las personas que estudian el derecho electoral, sino que lo es para todos los ámbitos gubernamentales, legislativos y poderes. Y, desde luego, partidos políticos y la ciudadanía en general. Yo quiero referir que, como lo mencioné en un inicio, al abrir esta pobre índice, que no es mi expectativa, comentarle que esta fue superada, y a mí en lo personal me lleva a repensar la ciudadanía. Agradezco su tiempo, muchas gracias. Gracias, magistrado Rubén Herrera Rodríguez. Debo destacar también la asistencia del doctor Humberto Urquiza, de la maestra Elvia, consejeros del Instituto Electoral, de la doctora también ya Alma Baena, que es regidora del Ayuntamiento del municipio de Morelia. Esto muestra el interés que tienen los michoacanos en conocer una obra tan destacada como es esta. Yo creo que aquí es muy importante destacar de esta obra que es una investigación que se inscribe en una dimensión importante. Es decir, que no es posible ahorita ya encontrar que todos los temas en materia de derechos políticos se encuentran agotados, tanto en su estudio, reconocimiento normativo, interpretación y tutela en el ámbito nacional e internacional. Esto alude a la complejidad que se vive en la posmodernidad para lograr su respeto irrestricto. Digamos que la posmodernidad, entendida como lo señala Anthony Giddens, la etapa histórica que nada se sabe con certeza, dado que los persistentes fundamentos epistemológicos han demostrado que no son indefectibles, que la historia está desprovista de la tecnología y que, consecuentemente, ninguna versión de progreso puede ser defendida convincentemente. Consecuentemente, diría yo que los derechos políticos, que son parte de los derechos humanos,
presentan una agenda política y social con una creciente importancia y preocupación por fortalecerlos, y que sin duda, sobre todo en este siglo XXI, en que las sociedades postmodernas se inscriben en una etapa que se producen desajustes, incertidumbre, turbulencia, y sin duda alguna esto genera una provocación que tiene que ver con su restricción basado en fundamentos de inseguridad pública, de seguridad nacional, de la xenofobia, entre otros fenómenos. Y yo creo que esta obra hace la reflexión muy puntualmente, por lo que voy a ceder el uso del micrófono al doctor Criselio Cuello Garcés, magistrado presidente de la sala especializada, señalando previamente sus antecedentes curriculares de manera muy sintética. Él obtuvo el doctorado en Derecho, el máster internacional en Justicia Constitucional y Derecho Electoral y la especialidad en Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales por la Universidad Castilla de la Mancha, así como la maestría en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante, España, y la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas. Fue consejero electoral del Consejo Local del entonces Instituto Federal Electoral. Desde el año 2007 labora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se ha desempeñado, entre otros cargos, el de secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de ponencia en la Sala Superior. En el 2014, el Senado de la República lo designó magistrado de la Sala Especializada del Tribunal Electoral, órgano jurisdiccional que lo designó presidente, el cual se desempeña actualmente. Ha sido profesor de la maestría en Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública, en la especialidad de Derecho Público de la Escuela Libre de Derecho, de la especialidad en Justicia Electoral impartida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la maestría de Derecho Electoral del Instituto Electoral del Estado de México y de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es autor de diversos libros y artículos especializados, así como ha impartido conferencias en México y en el extranjero. Una de sus obras que hoy se ha presentado es Repensar la ciudadanía, derechos políticos de las minorías y grupos vulnerables, para lo cual cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, muy amables, muy buenas tardes. En primer lugar, es un honor estar aquí en este recinto, en esta aula magna de la Universidad Nicolaita. Siempre es un privilegio compartir reflexiones en una mesa de amigos extraordinarios, y por ello debo agradecer encarecidamente esta amable invitación por la anfitrionía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nicolaita, y sobre todo agradecerle al Tribunal Electoral de Michoacán, a su presidente, al doctor Rubén Herrera Rodríguez, por esta amable invitación, por este extraordinario gesto de amistad para presentar en este extraordinario recinto este libro, Repensar la ciudadanía, que tiene por objeto poner sobre la mesa una serie de reflexiones sobre el ejercicio de los derechos político-electorales. Pero también es un gusto compartir esta mesa con la doctora Yunisha Andrade, consejera electoral, y con la espléndida moderación de mi amigo el magistrado José René Olivos Campos, y con la presencia del licenciado Tomás Vega Marín, en representación del director de la facultad, anfitrión de esta presentación. Siempre estar en un recinto universitario para realizar reflexiones, para poner tesis y también para plantear temas sujetos al debate actualmente es motivante, sobre todo en un recinto académico como esta universidad, que le ha abierto las puertas a miles de estudiantes,
no solo del estado de Michoacán, sino de toda la República Mexicana, una universidad que se ha caracterizado por la hospitalidad y porque de aquí han egresado miles de abogados que han contribuido eficazmente a la ciencia jurídica, a las instituciones, al fortalecimiento de las instituciones, al fortalecimiento del Estado de Derecho, y han realizado contribuciones significativas no solo en el ámbito estatal, sino también nacional. De tal manera que siempre es un gusto estar en un recinto académico con un arraigo histórico y una tradición que destaca por encima de muchas otras instituciones educativas de este país. Y que sea aquí, en esta aula magna, en la que podamos reflexionar en torno a los temas que plantea esta obra muy bien. Lo han hecho además de manera espléndida los comentaristas de este libro. Desde luego, desde ahora me disculpo porque además de que han tenido la atención limitable a esta extraordinaria casa, los magistrados del Tribunal Electoral de Michoacán, pues además les he dado una carga adicional que es por lo que ha quedado de manera evidente y ha sido prueba sus intervenciones. Además les he dado la carga de la lectura de esta obra, lo cual agradezco encarecidamente porque han hecho comentarios espléndidos y muy completos sobre el contenido del libro. Desde luego agradecer a mis amigos compañeros, magistrados, integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de Michoacán, a las señoras y señores consejeros electorales que nos acompañan, a la señorita doctora regidora del Ayuntamiento de Morelia y a la comunidad universitaria, invitados que hoy están aquí. Casi siempre en las presentaciones de los libros se dice que, como dice Alejandro Dolina, suele ser también un encuentro de amigos. Y quizá se motiva Alejandro Dolina al decir esto porque se dice comúnmente que a los amigos se les conoce en la cárcel, esperemos que ninguno lleguemos a estar en ese supuesto, en el hospital, que algunos dicen también se conocen en la cama, pero se refiere a cuando uno está en el hospital, y en las presentaciones de los libros. De tal manera que yo agradezco mucho a ustedes su presencia aquí, porque es una muestra de solidaridad, sobre todo frente a esta obra que estamos presentando. Pero, ¿por qué se presentan los libros? A veces cuando hacemos estos eventos, quizá no nos paramos a reflexionar por qué se presentan los libros. Y tampoco es que haya una tradición muy antigua, de mucho arraigo histórico respecto a las presentaciones de los libros. En este país se dice que más o menos en la década de los 40 empezó una tradición por presentar tesis frente al auditorio. En la década de los 40, algunos exiliados españoles que llegaron en los 30 y en los 40, pues traían algunos planteamientos interesantes, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, las humanidades, el derecho, y presentaban algunas posturas doctrinales y era una oportunidad para plantear un debate, se planteaba una tesis, se debatía sobre alguna antítesis o se reflexionaba sobre algunos temas. De tal manera que José Emilio Pacheco considera que las presentaciones de libro en este país, que luego empezó a tener una tradición en Latinoamérica y en Iberoamérica como tal, pues data de la década de los 40 y se da desde esta perspectiva académica o doctrinal. Sin embargo, Carlos Monsiváis, curiosamente, contrapone esta visión de José Emilio Pacheco y dice Carlos Monsiváis que las presentaciones de los libros, el único que coincide es que es en la década de los 40, pero dice no es en el recinto del ámbito académico de las ciencias sociales o de las ciencias exactas, sino es en el ámbito de la poesía, es decir, empiezan a presentarse en los recitales poéticos las obras de los poetas y tenía como objetivo que conociera determinados invitados pues la obra de un poeta. Era la única forma en la que alguien pudiese escuchar o comprender o tener acceso a una poesía si se hacía en un recinto normalmente académico. Es decir, difícilmente alguien se imponía de una poesía si no era a través de este tipo de presentaciones,
y que también tenía un fin comercial. Esa parte yo creo que la han entendido muy bien las editoriales y por eso ahora organizan presentaciones de libros, porque también hay un fin comercial en la presentación del libro. Y dice, pues porque no podían vender los poetas sus panfletos, no con poesías, y entonces hacían presentaciones de libros y aprovechaban a la salida para vender estos panfletos con un cúmulo de poesías. Bueno, lo que es verdad es que en cualquiera de las dos posturas, ¿no?, la de José Emilio Pacheco o la de Carlos Monsiváis, lo cierto es que se trata de poner frente a algo, que es ese, además, el significado de presentar o presentare, es poner de frente a algo para que otros le conozcan. En el fondo, la presentación del libro lo que trata es de difundir una postura, pero también invitar a la reflexión respecto a estos temas, invitar al debate, proponer alguna postura sobre algunos temas y que se pueda hacer una reflexión en torno a ello. Por ello, considero oportuno que se presenten los libros en los recintos académicos, aunque también es importante que realicemos estas reflexiones en los tribunales, en esta confusión entre la jurisdicción electoral y la Facultad de Derecho de la Universidad Nicolaita, una conclusión desde mi perspectiva adecuada para abordar un tema que tiene un contenido doctrinal, pero también un contenido de casos, las experiencias jurisdiccionales no solo nacionales o estatales, también hay casos resueltos por algunos tribunales electorales locales que luego son objeto de revisión, y también a partir de la jurisprudencia supranacional, aquella que nos vincula por pertenecer a la jurisdicción interamericana o asomarse a otros casos de tribunales extranjeros o de cortes internacionales que han resuelto algunos casos interesantes que tienen algún vínculo con nuestras realidades. De tal manera que las presentaciones de libros como esta nos ayudan a este objetivo, pero también porque el origen de las lecciones o de la lectio era dar lectura en voz alta, que viene la palabra lección, la lectio, dar lectura en voz alta de una obra. Y esto era normal en la época en la que no teníamos el boom de la imprenta y las obras, quienes normalmente las transcribían, los cartignolis, ¿no?, o los escribanos, pues había pocas obras en las bibliotecas de las universidades y a veces tendría que hacerse lecturas en voz alta. Hoy en día las lecturas son actos íntimos, realmente pocas veces tenemos actos colectivos de lectura, y si bien es cierto en una presentación de libro no se lee la obra como tal, sí se presentan algunos extractos respecto a algunas posturas para el análisis y la reflexión. Bueno, también ese es un segundo motivo de que las presentaciones de los libros nos evoca esa visión de las lecturas que se hacían en las aulas respecto a obras que no tenían esta difusión tan amplia como hoy la tenemos, gracias a la actividad comercial, sí, de las editoriales, eso es verdad, pero también a la función importante que hacen al difundir las obras, en este caso las obras jurídicas. Es verdad que los libros tienen un costo, pero también contribuyen las editoriales a difundir la ciencia en nuestra materia, por ejemplo la ciencia jurídica, y contribuyen desde luego a que podamos reflexionar sobre los temas que consideremos de actualidad. Bueno, ¿y por qué hemos decidido publicar esta obra sobre repensar la ciudadanía? En mi experiencia en los órganos electorales, tanto en la fase en la que tuve la oportunidad de ser consejero electoral del Consejo Local del Instituto Federal Electoral, del entonces Instituto Federal Electoral, en la elección del 2000, y luego en la elección del 2003, donde empezamos a reflexionar sobre el voto de los mexicanos en el extranjero. Y luego mi desempeño en la sala superior, alrededor de 10 años, analizando temas de derechos políticos y de minorías, pues llegué a la conclusión de que muchas veces seguimos teniendo una visión restrictiva respecto a quienes integran el demos. Miren, qué curioso. Nuestro concepto de democracia es demos kratos, el poder del pueblo. Pero cuando nos paramos a analizar quiénes realmente integran el demos, podemos advertir que
sigue siendo la ciudadanía un estatus de exclusión. Fue así desde sus orígenes. La ciudadanía griega o la ciudadanía romana era una ciudadanía censitaria, como ustedes saben, solo eran ciudadanos aquellos que estaban en un censo, que tributaban determinadas cantidades de dinero y conforme bajaban de ese parámetro de tributación eran excluidos de la lista de ciudadanos. De manera que en Atenas de la Grecia democrática, la democracia de la antigüedad dista mucho de la democracia de hoy en día, de esa Atenas de la democracia griega, pues llegaron a ver en su momento de auge 4.000 ciudadanos. 4.000 ciudadanos, imagínense, en una Atenas de 400.000, 500.000 habitantes. Bueno, era un estatus de exclusión, era un estatus que tenía que ver con la posibilidad de tributar. Solo era ciudadano aquel que podía tributar determinados puntos. Bueno, a lo largo de la historia se han ido venciendo estas barreras. Podríamos decir que siempre hay un ánimo de generar una apertura al estatus de ciudadano. Y más allá de los movimientos liberales que acaban con los estamentos en el siglo XVIII o en el siglo XIX, con el triunfo de las reivindicaciones de la clase proletariada, de los trabajadores y los obreros y del acceso al voto bajo una perspectiva de universalidad, ¿no?, que se concreta en el siglo XIX, y aquí con una aclaración, se concreta desde una perspectiva masculina, es decir, se logran ir rompiendo las barreras para el acceso de la ciudadanía, pero solo desde una perspectiva masculina. Y es hasta el siglo XX cuando empiezan los movimientos del feminismo, de esta ideología que tienen por objeto influir en las decisiones políticas para generar mejores condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Podemos ver cómo en el siglo XX empieza a reconocerse el estatus de ciudadanía a las mujeres. Y es en México hasta 1953, con un antecedente en el 49, que se les permite la posibilidad de votar en las elecciones municipales, en el 49, pero es en el 53 cuando se reforma la Constitución para habilitar a las mujeres en el estatus de ciudadanas. Antes del 53 no podríamos hablar de una ciudadanía femenina porque difícilmente se puede ser ciudadano o ciudadana si no se tiene capacidad de tomar parte en los asuntos públicos. Y el voto es la expresión por excelencia de la participación del individuo en los asuntos de su sociedad. De tal manera que en la retórica política, quizá antes del 53, había una referencia a los discursos de los ciudadanos y las ciudadanas, pero no existían derechos para garantizar la ciudadanía a las mujeres. Pero fíjense ustedes, desde 1953 hasta la reforma constitucional de 2014 en este país, ¿cuántos años pasaron? Del 53 al 2014, 61 años. Y en la reforma de 2014 se elevó el rango de paridad de género para la postulación de las candidaturas en el artículo 41 constitucional. ¿Qué no era suficiente que en el 53 se les garantizara el derecho de votar y ser votadas? Pues no. Fíjense, los reconocimientos constitucionales de acceso a la ciudadanía, de formar parte del demos, es necesario. Sin reconocimiento constitucional, difícilmente hubiésemos logrado que las mujeres accedieran a las urnas desde la perspectiva activa y pasiva. Muy bien, era necesario, pero no es una condición suficiente, porque se requería de acciones positivas o de ajustes razonables que el Estado implementara para efecto de ir generando mejores condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. El reconocimiento de la ciudadanía es una condición necesaria, pero no siempre es una condición suficiente. Se requieren de acciones y de intervenciones estatales para ir generando mejores condiciones de igualdad. Y por eso en la década de los 90 reflexionábamos sobre las cuotas electorales, el 30-70, luego en la reforma del inicio del siglo XXI perfeccionábamos las cuotas en el 40-60 y llegamos al 2014 y decíamos todavía no es suficiente, algo está pasando que no es suficiente el reconocimiento constitucional del acceso a la ciudadanía, no es suficiente el 30-70, no es suficiente el 40-60,
aún hay una serie de resistencias para generar condiciones de igualdad y elevamos entonces el principio de paridad de género en 2014. Bueno, este es un claro ejemplo de cómo podemos entender la integración del Demos y quiénes integran el Demos y quiénes de esos que formalmente integran el Demos por disposición constitucional realmente tienen posibilidades de participar en los asuntos públicos. Reflexionar sobre la capacidad que tienen algunos sectores de la población que se encuentran en desventaja histórica o en condiciones de vulnerabilidad. ¿Cuál es el papel de las personas con alguna discapacidad para tener acceso al voto activo y pasivo? Y hemos avanzado mucho respecto a la accesibilidad física para que las personas con alguna discapacidad puedan ingresar a las mesas de votación, todavía con algunos temas pendientes. Pero, por ejemplo, no hemos reflexionado lo suficiente para garantizarles el acceso a la información política electoral a las personas con alguna discapacidad auditiva o visual. ¿Cómo votan ustedes cuando van a la urna? Previo a eso, obtienen información, alternativas políticas, propuestas de campaña, plataformas electorales. Hacen un ejercicio de discernimiento del sentido de su voto, pero para ello necesitan información. Las personas con alguna discapacidad no tienen acceso a esa información porque no se están difundiendo en la comunicación política de las autoridades electorales y de los partidos políticos a través de una comunicación bajo elementos de universalidad. No se están usando los otros instrumentos de comunicación para que esa información llegue a las personas con alguna discapacidad, como el lenguaje de señas mexicano, el sistema braille, los subtítulos en los spots. En la sala especializada tuvimos un asunto muy interesante, en la que uno de los agravios, motivo de inconformidad o de denuncia, era que la comunicación política de un spot que difundía el Partido de Acción Nacional en la elección del gobernador de Chihuahua de 2016, en virtud de que se caricaturizaba nada más, ¿no? Se trataba de caricaturizar, se ponían armas, se ponían las personas que simulaban a un delincuente y tal, que al final decía ya basta. Y entonces en esa denuncia se plantea un agravio respecto a que esa información no era accesible para todas las personas en virtud de que ese tipo de publicidad caricaturizada es inaccesible para las personas con alguna discapacidad. La sala especializada, al resolver, tomó en cuenta, porque en el caso mexicano tenemos pocas normas aplicables a la materia política electoral, tratándose de las personas con alguna discapacidad, y bueno, eso nos hace reflexionar entonces, si son ciudadanos formalmente, las personas con alguna discapacidad, salvo que se encuentren en estado de interdicción y que por lo tanto que ello genere también una supresión a la posibilidad de que estén en aptitud de expresar su consentimiento, pero para llegar a esos extremos tendríamos que estar frente a una persona que no puede discernir el sentido de su voto, sí, no puede discernir respecto a las condiciones propias de su capacidad jurídica para contraer obligaciones o para el ejercicio pleno de sus derechos, y por lo tanto tampoco estaría en condiciones de discernir al 100% respecto a las alternativas políticas. Pero claro, estamos hablando de un modelo de sustitución de las tutorías, de la curatela y de la ausencia de capacidad jurídica por una decisión judicial que declara el estado de interdicción. Bueno, pero estamos hablando de un extremo que requiere pues, una declaración judicial. Pero la gran mayoría de las personas con alguna discapacidad pues ejercen sus derechos, contraen determinadas obligaciones, no se les niega el acceso al trámite de la credencial del elector, de tal manera que pueden acudir a las urnas y ejercer el voto. Afortunadamente hay menos restricciones en ese sentido, es decir, incluso la declaración de determinada discapacidad del orden mental no siempre lleva, no en todos los casos lleva una exclusión del padrón electoral. Una bipolaridad tal no lleva necesariamente una exclusión del ámbito del ejercicio de los derechos políticos. Pero, ¿cómo se están difundiendo para las personas con discapacidad auditiva o visual, por ejemplo, la información político-electoral? Y sobre eso quizá
debamos reflexionar. En esta sentencia, la sala especializada obligó a todos los partidos, desde una perspectiva de reparación del daño y aplicando la garantía de no repetición, conforme a las normas convencionales de la materia, que todos los partidos políticos estaban obligados a difundir durante las campañas de 2016 formatos accesibles para todas las personas con alguna discapacidad. A día de hoy no hemos tenido un solo incumplimiento de esa sentencia. Todos los partidos políticos han decidido subtitular. Si ustedes ven el post de los partidos políticos, ahora todos están subtitulados a partir de esta sentencia de la sala especializada que los vincula a un cumplimiento. También hay que decirlo, que los partidos dieron un campo de oportunidad muy importante y un porcentaje sumamente alto de la población de este país que cuenta con alguna discapacidad, pero que además atender a este sector irradia en el ámbito de la familia. Es decir, el que esta información llegue sensiblemente a un miembro de la familia también ayuda a que exista una interacción en la familia, en el seno familiar, respecto a las alternativas políticas. Bueno, este es un ejemplo de cómo aún existen una serie de barreras formales y fácticas, que no solo son formales, sino también son fácticas, para el ejercicio pleno de los derechos políticos. Pareciera que con el reconocimiento constitucional del derecho a votar y ser votado de todos los ciudadanos y las ciudadanas, pareciera que ello es suficiente, pero en la realidad no es así. De tal manera que en esta obra hemos tratado de realizar o de identificar todos los grupos vulnerables, género o en desventaja histórica o históricamente en condiciones de discriminación, como es el caso del género, asuntos de carácter indígena, cuál es el papel de los inmigrantes que tienen residencia estable y tienen una condición regular, que aportan a la vida productiva, como bien lo ha dicho el presidente el doctor Rubén Herrera aquí, respecto al tratamiento que podemos darle a los migrantes cuando están participando en la vida productiva del país, sin embargo no les damos derecho a hablar. Imagínense ustedes que en esta aula magna hay quienes no tuvieron la fortuna de nacer aquí, sino que nacieron allá afuera, pero por razones de necesidades o para salvaguardar su integridad física, en caso de violencia, o para buscar mejores alternativas de vida, deciden incorporarse a esta comunidad. Y aquí los aceptamos. Pero les decimos, si eres parte de esta comunidad, te cobro impuestos, contribuyes a la vida productiva, pero no puedes hablar. Eres bienvenido si no hablas. Porque tomar parte de los asuntos públicos es expresar ideas políticas, es manifestar tu conformidad o tu inconformidad. Y el voto es una forma de expresar el sentir ideológico o político de un individuo. Pero peor aún, resulta que hay individuos que sí nacieron aquí, que se les dice que sí pueden hablar, pero no les damos instrumentos para hacerlo, porque se encuentran en una situación de desventaja respecto a otros. Las comunidades indígenas, las mujeres, ya hemos avanzado, pero aún hay una serie de resistencias. Los recluidos por el proceso penal, las personas en situación de calle, que para hacer el trámite de una credencial de electores pedimos un comprobante de domicilio, se les rechaza en el trámite, llegan al siguiente día porque dicen, yo no la necesito para votar, es que todos los días llega un policía a levantarme en la banca del parque donde estoy durmiendo y me dice identifícate. Y yo le digo que no tengo identificación porque voy al módulo y me piden un comprobante de domicilio. Yo un caso muy interesante, una persona en situación de calle va al tribunal electoral quejándose del requisito del comprobante de domicilio y se emite una sentencia en la que se le dice al INE que tiene que flexibilizar este requisito con base en la definición de domicilio que da el Código Civil, que es en el lugar donde habitualmente desempeña sus actividades o en el que normalmente se encuentra. Y entonces entonces IFE, ahora INE, le otorga la credencial de elector en la sección en donde normalmente pernocta esta persona en situación de calle. Por ejemplo, es un caso interesante de cómo se debe flexibilizar un requisito formal, una barrera formal, a eso me refería, que barreras formales y prácticas,
una barrera formal para el acceso al ejercicio pleno nacional. Pero imagínense entonces que en este auditorio tenemos a personas de fuera que no pueden hablar, personas que sí nacieron acá, pero no les damos los instrumentos para que hablen. Y entonces, ¿quiénes realmente están participando en el demos? ¿Quiénes realmente están contribuyendo a resolver los asuntos de la vida pública? ¿Quién es londinés en Londres, una sociedad multicultural? ¿Quién es neoyorquino en Nueva York? Pero ¿quiénes están tomando las decisiones de esa comunidad? ¿Qué sector de la población está tomando las decisiones de esa comunidad? Bueno, estas son reflexiones que hemos venido haciendo desde 1997 hasta este año y que se tratan de compilar en esta obra con todas estas vertientes, ¿no? A partir no solo de la experiencia académica, sino también de la experiencia jurisdiccional. Yo con esto concluiría con una pequeña línea conclusiva. Tampoco queremos seguirle contando qué más dice el libro, porque la idea es que los interesados pues, también puedan tenerla. Pero así decir, a manera de línea conclusiva, que en la medida en la que generemos mejores condiciones para el ejercicio de los derechos políticos, también generaremos mejores condiciones para la equidad y la igualdad de una sociedad democrática. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Gracias, magistrado Coelho, por su presencia en este recinto. A continuación, le pedimos al magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Alejandro Rodríguez Santoyo, que a nombre de las instituciones organizadoras haga entrega de la constancia a la doctora Yuridia Andrade Morales por su destacada participación. Y le pedimos al maestro Tomás Vega Marín que haga entrega de la constancia al doctor Rubén Herrera Rodríguez por su autorización. Y solicitamos al magistrado también del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Ignacio Hurtado Borruchaga, haga entrega del reconocimiento al moderador de esta presentación, doctor José René Olivos Cámara. Finalmente, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, doctor Rubén Herrera Rodríguez, hará la entrega de un reconocimiento a el doctor Plicerio Coelho Garcés, autor de una de esta forma, y dentro del marco de celebración del 25º aniversario de la instalación del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, llegamos al final de nuestro evento, agradeciendo de nueva cuenta su generosa asistencia. Bueno,